Bien. Sí, es una película de ciencia ficción, como dijiste vos, que se ve cada 100 años. Es una pandemia que tiene un costo en vida muy alto, ya pasamos las 500.000 víctimas, millones de personas infectadas, y realmente nosotros no quedamos ajeno a eso. La situación en José de Paz cada día va complicándose más por la cantidad de infectados que se van diagnosticando, la cantidad de positivos sospechosos que se van diagnosticando. Y bueno, es una situación que nos preocupa mucho. Estamos trabajando desde la Secretaría desde hace un mes y medio en forma muy acelerada, y se va haciendo una curva de aparición de casos. Pensamos que el pico de la pandemia puede llegar a estar a fines de julio, a lo mejor el pico máximo. Ujú. Si seguimos este ritmo de contagio, pensamos que en julio pueden llegar a haber fines de julio, unos 7 a 10.000 contagiados, positivos, mejor dicho, positivos diagnosticados, 7 a 10.000 aproximadamente, Sí. a fines de julio, porque se van duplicando las cifras cada 7 días. Hoy tenemos 500, probablemente dentro de 7 días tengamos 1.000, y 7 días después tengamos 2.000, y 7 días después tengamos 4.000, y 7 días después tengamos 8.000. Se Bien. van duplicando Eso es en general, pero 2.000, 3.000, 4.000, eso entrarían también los casos que son leves, no todos, digamos, Claro, complicados, digamos, porque si no, no resistiría el sistema sanitario. claro. El 85% de los pacientes son manejados, diagnosticados y manejados en forma ambulatoria. Un Ujú. 10-15% necesita internación para el control de la evolución de la patología. Y un 5% de esa cantidad necesita de ese cuidados en terapia intensiva. Ya es una estadística, es un número que se está dando a nivel mundial. Sí. Eh, Eso nos da un poco de alivio de saber que, bueno, es una patología que, entre todo, si los contagios se dan en forma lenta, pueden ser más contenibles, digamos. No es lo mismo que se contagien y sean graves 100 pacientes en una semana a que sean 100 pacientes contagiados graves en un mes o mes y medio, donde le da Ujú. tiempo al sistema sanitario de atender la patología. Sí, hay mucha gente que reclama o que denuncia en las redes sociales que en los barrios más periféricos del distrito de José Cepaz no se cumple la cuarentena. ¿Ese qué tipo de gravedad puede resultar, ¿no? Para el contagio del COVID-19 y para que altere el sistema sanitario paceño? En este momento, lo único efectivo, el único tratamiento efectivo, la única prevención efectiva, comprobada, aprobada, y que no tiene discusión es la cuarentena y más que nada el distanciamiento social. Si nosotros nos mantenemos separados unos de otros y salimos solamente a hacer las cosas esenciales, los trámites esenciales, el nivel de contagio va a bajar. Ujú. El virus se disemina por el contacto de las personas. Sí. Entonces, lo único efectivo, lo único aprobado es la cuarentena. Si la población, por X motivo o por distintas variables, no mantiene esa cuarentena, los números de contagios van a aumentar. La mayoría de los contagios se dan entre pacientes entre 20 y 49 años. En esa franja etaria, en esa franja de edad, se dan la mayoría de los contagios. ¿Qué son las personas que se mueven por lo general? De 20 a 49 años. Ujú. La mayor cantidad de víctimas entre los positivos son entre los 60 y los 90 años. El promedio de edad de los fallecimientos es de 73 años. Ujú. Entonces, ¿qué significa esto? Que la mayor cantidad de personas que se muevan jóvenes y se contagian ponen en riesgo a los mayores que después contagian. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Por eso es Esto muy importante que, bueno, esto es lo que usted dice, el cuidado, el no propagar el virus, es quedarse en la casa. Pero yo le preguntaba puntualmente por el tema de los barrios, porque hay muchos barrios por ahí donde la gente le cuesta hacer un poco más la cuarentena. ¿Eso no es peligroso, digamos, a la hora de después, bueno, empezar a contabilizar la gente que se infectan?
peligroso. Lo que pasa es que esta cuarentena sirvió muchísimo y fue muy efectiva. Entonces la cantidad de contagios hasta la fecha, desde que empezó la cuarentena en marzo, el 20 de marzo, no ha sido tan estrepitosa, no hubo un contagio masivo. Entonces por ahí las personas, al no ver el riesgo, al no ver la gravedad de la situación, minimizamos. Exacto. Entonces yo no veo pacientes graves en mi barrio, no veo pacientes complicados en mi barrio, yo pienso que el problema no existe. En realidad el problema está, lo que pasa es que se hizo una cuarentena muy efectiva que disminuyó el número de casos. Entonces al no haber problema, la gente minimiza la situación. ¿Y qué estaría faltando para que la gente deje de minimizar la situación que estamos viviendo? ¿Qué recomendaría? ¿Más campaña? ¿Qué es lo que recomienda? A esta situación la superamos entre todos. El Estado que aporte las medidas sanitarias, los elementos sanitarios para tratar a los pacientes de riesgo o pacientes que necesiten internación, pero también la población tiene que acompañarnos. Totalmente de acuerdo. Siguiendo las indicaciones que le dan los protocolos, que no es algo que lo imponemos nosotros, es un protocolo ya a nivel mundial, que es el distanciamiento, la separación, el aislamiento de las personas. Ese es un protocolo que no lo hicimos nosotros, sino que es algo que tiene una repercusión y que se creó a nivel de la OMS, a nivel mundial. Si la gente toma conciencia y nos acompaña un poquito más con esta cuarentena, yo sé que es difícil desde lo económico, desde lo social, de lo afectivo, de lo familiar, del punto de vista que vos le pongas, es muy difícil estar encerrado o distanciado más de 100 días, pero es la única solución. Los países que entraron en catástrofes sanitarias, llámese por ejemplo España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Estados Unidos, no respetaron la cuarentena. Claro. Cuando entraron en esa catástrofe sanitaria, ¿cómo salieron de la catástrofe sanitaria? Realizando la cuarentena. ¿Cuándo pararon las muertes en Italia? ¿Cuando apareció alguna vacuna, algún tratamiento? No. Cuando a todos los aislaron. En España, ¿cuándo pararon de morir 1.000 muertos por día? Cuando se entró en estado de alerta, creo que se llamaba, o estado de alarma, no sé cómo le dicen en España, recién ahí disminuyeron la cantidad de muertos que había por día. Lo mismo pasó en Inglaterra. Inglaterra le dio privilegio a la economía y hasta el primer ministro inglés Boris Johnson tuvo coronavirus. Claro. ¿Cuándo empezaron a disminuir los muertos que había diariamente? Cuando se realizó la cuarentena. Lo mismo pasó en Nueva York, que tenía 1.000 muertos por día, y en todos los países donde no se respetaron las medidas de aislamiento, la única solución fue la cuarentena. Por eso le pedimos a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos del distrito, que nos acompañen un poquito más con la cuarentena, porque en eso los ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros a administrarnos los recursos que tenemos, que son muy, muy acotados, porque el hospital que abrimos hoy tiene 120 camas, pero si vos lo ves en un contexto de 400.000 habitantes... Claro, sí. No estaría alcanzando, los números no darían. Y no, claro. Hoy en día la ocupación de las camas está en el 55, 54, 55% de las camas de terapia y las camas de aislamiento. Entonces, la única solución de no ocupar todo eso, de no llegar a ocupar y sofocar ese sistema, es que la gente nos siga acompañando un poco más. Le pedimos un poco más de esfuerzo y sacrificio. Yo sé que ya hizo muchísimo, pero bueno, la vida tiene un precio y ese precio lo ponemos nosotros. Y si ese precio lo cuidamos y lo valoramos, vamos a tener menos problemas y menos complicaciones a nivel sanitario. Están dejando mensaje a la gente en el Facebook. Diego Adrián Solorzano dice: felicitaciones al doctor Saavedra y éxitos en el desafío de estar frente a la salud de los paceños, y muchas gracias a los médicos y enfermeros de nuestro distrito. Roby Denucci dice: felicitaciones al secretario de Salud. Dice: nos hizo un recorrido muy importante hace unas semanas atrás y nos dio a conocer todo lo que hoy el intendente puso en práctica, semejante hospital y estructura para el paceño. Solcito Gómez dice: felicitaciones al doctor Saavedra. Norma Ides Galotti dice: muchísimas gracias a usted, doctor Saavedra, y a todos los que cada día ponen el cuerpo y el corazón en esta profesión. Ayudar al prójimo es lo mejor. Carmen Rojas dice: felicitaciones a nuestro
el secretario de Salud, que trabaja a la par de nuestro intendente en la salud de los paceños. Que Dios lo bendiga. Dice Juan Sendra, dice, hagámosle más fácil a los médicos, respetemos la cuarentena y cuidemos al prójimo. Y después Micaela nos está hablando también de José Cepaz, dice, muchísimas gracias al Hospital Domingo Angio. Sabemos, monstruo de hospital tenemos en nuestro distrito para enfrentar esta pandemia, y deja saludos al doctor Saavedra. Doctor, ¿qué opina usted del plasma? Recién estuvimos hablando con el senador Luis Vivona, que fue quien impulsó este proyecto, esta ley de plasma. Bien, me parece un excelente plan, me parece una excelente idea. Es hasta ahora lo que tenemos como algo muy efectivo para el tratamiento de esto. Te cuento cómo estamos con ese tema nosotros. Yo estuve muy interesado desde el primer momento en el proyecto de la transfusión de plasma de pacientes COVID. Así que ya tenemos nosotros un servicio de hemoterapia. Hemos hablado con FUESA, que es una fundación que es la que provee plasma a varios hospitales. Y a partir de mañana, ya en el Angio vamos a tener plasma de pacientes para transfundirlos, y el protocolo así lo amerita, ¿no es cierto? Entonces, es un proyecto del cual yo estuve empapándome y del cual estoy muy comprometido, y ya estamos trabajando con eso. El centro ya tiene un centro, nuestro hospital ya tiene un centro de hemoterapia. Sí. Así la transfusión va a estar disponible para los paceños. La transfusión de plasma para los pacientes que se internen y que califican dentro del protocolo, porque eso no le pasamos a cualquiera, sino a personas que califican, el protocolo se la vamos a pasar. Es una noticia que yo le quiero dar a los paceños, que va a ser de mucha ayuda para pacientes que, por ejemplo, tienen síntomas moderados, leves, moderados o graves, según la condición con la que se interna, y que hemos visto que tienen una buena evolución después de la transfusión con el plasma, que tienen anticuerpos que lo ayudan obviamente a combatir la infección por este virus. Bien, recién no lo escuché bien. Digo, las personas por ahí en el distrito que se hayan recuperado, digamos, el hospital doctor Angio va a estar recibiendo a esos pacientes para poder recibir el plasma. El tema es así, en todos los centros se maneja de esta manera. El que nos provee de la sangre, plasma, plaqueta, cualquier hemoderivado, se llama FUESA. FUESA es un centro que está en Campo de Mayo. En Campo de Mayo recepcionan a los pacientes que se saca sangre, sí, le donan la sangre, ellos la procesan y separan los componentes y nos dan a nosotros. Lo que nosotros le pedimos a la población que ha pasado por este duro momento, que ha dado positivo, que se ha recuperado y está de alta, es que se acerque a FUESA, que está en Campo de Mayo. Después nosotros le vamos a dar una dirección. Sería muy bueno, sí. Le vamos a dar una dirección, entonces todos los pacientes positivos, es más, lo vamos a estar llamando porque tenemos una lista en la cual hacemos unos seguimientos. Claro. Lo vamos a llamar y le vamos a decir, porque una persona que dona puede ayudar a 3 personas, puede ayudar. Mira qué interesante, sí. Entonces, si yo pasé por la situación de tener coronavirus, me curé, tengo el alta y me puedo acercar a FUESA, que es el centro de recepción de sangre, y donar, estaría ayudando a 3 prójimos más. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que vamos a armar esta semana, es localizar y tratar de comentarle esto a los pacientes que han sido dados de alta para que se acerquen y puedan donar su sangre. Bien. Estamos tan lo que queríamos era abrir hoy, era vamos por partes, porque queríamos abrir hoy sí o sí. Mañana y el miércoles vamos a dedicar a este tema de tratar de conseguir o rescatar donantes, porque el banco ya nos da a nosotros el plasma, ¿entendés? Entonces tenemos que devolverle a ellos a través de donantes. Entonces, claro, tenemos el plasma, necesitamos los donantes. Esto es un trabajo en conjunto. Hay varios hospitales grandes que están trabajando con esto, haciendo un protocolo. Nosotros queremos participar de ese proyecto que se está dando, de varios hospitales, el Hospital Durán, creo que el Hospital de Clínica, el Hospital de San Isidro, y nosotros queremos participar también de ese protocolo y de ese trabajo queremos participar nosotros. Por eso buscamos un laboratorio, un banco de sangre
que está dentro de los autorizados por el gobierno a realizar este protocolo, ¿se entiende? Sí, 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 totalmente. No es como tú vas a cualquier banco de sangre y traes el plasma. Tiene que ser un banco de sangre que esté monitoreado por el Ministerio de Salud de la Nación y autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación a hacer este protocolo. Bien, bien. Doctor, hay una estadística que dice que por lo menos el 70% de la población se va a infectar de COVID-19. ¿Eso es cierto? ¿Es así? Sí, sí, es así. Es así, inclusive va a llegar quizás al 100% en un par de años. El tema es así. Se infecta el 70%. Ah, bueno, es a un par de años, no, por ejemplo, ahora en este momento, que dice que, bueno, un Claro, 70%... a eso quería llegar. No es lo mismo que se infecte el 70% de la población de acá a diciembre, que se infecte el 70% de la población de acá a fines del 2021. No es lo mismo. Claro. A nosotros nos conviene que ese proceso sea lo más lento posible. Lo más lento posible. Por eso el tema de la cuarentena, y por eso es que nosotros tratamos de darle mucho hincapié al aislamiento social. La gravedad no es que se infecten, la gravedad es que es el tiempo en el que se infectan. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, suponte que de acá a fines de julio tenemos 10.000 positivos, no es lo mismo que esos 10.000 lo tengamos de acá a fines de septiembre, por ejemplo. Nos da tiempo a realizar muchos tratamientos en terapia, a no sobresaturar las camas que tenemos disponibles. Claro, ya va a haber gente también recuperada. Bien. Hay más gente recuperada, hay gente que vuelve a externar y viene otro, y no tenés dos personas compitiendo por la misma cama o por el mismo respirador, ¿se entiende? Si vos tenés un tiempo de contagio prolongado, no tenés dos o tres personas esperando el mismo respirador. Claro, claro. Entiendo. Doctor, entonces por ahí lo que se sugiere más es, por ahí desde la parte de seguridad, estaría bueno que empiecen a controlar un poco más los barrios para que podamos bancar un poco más el tema de los contagios y que, bueno, que la gente pueda cumplir dentro de su casa el aislamiento. Eso sería una sugerencia, ¿no? Exactamente. Yo pienso que la gente es inteligente y no quiere enfermarse. Yo pienso que la gente tiene que ver de que lo que estamos haciendo o lo que se hizo hasta ahora está bien y por eso no hay tantos contagios, entonces por ahí no se ve la gravedad de la situación. Pero ¿qué pasa? Tenemos que entender y ser maduros de que si nos cuidamos, la cantidad de contagios va a ser menor y va a ser en mayor cantidad de tiempo. Entonces todo lo que hacemos nosotros alcanza y no saturamos al sistema sanitario. Por eso es importante que tomemos conciencia, que sepamos de que si nos cuidamos, los que nos beneficiamos somos nosotros. La economía se puede recuperar, yo sé que es difícil, que hay gente que está pasando una situación muy compleja, económicamente, socialmente, pero sabemos también de que el coronavirus es un cuadro infeccioso causado por un virus que no tiene la vacuna y que es un proceso infeccioso que pone en riesgo la vida en muy poco tiempo, y sabemos bien que de eso muchas veces el final es fatal, no se vuelve. Doctor, última pregunta, lo está Analía Mallorca, nos está preguntando desde José Cepaz, dice, ¿cuál sería el protocolo en caso de que esté infectada de COVID-19? ¿Tiene que ir directamente al hospital? ¿Tiene que esperar que la atiendan en la casa? ¿Cuál es el protocolo que se aplica? La campaña tiene varios puntos. Primero es la demanda espontánea de la emergencia prehospitalaria. Si ella tiene sospechas, síntomas o piensa que tiene un cuadro compatible con COVID, tiene que llamar al 147. Una ambulancia va a ir a la casa, la va a evaluar, la va a examinar y si es necesario le va a realizar el hisopado en el domicilio. ¿Sí? Bien. Para ese motivo vamos a desplegar 25 móviles. Actualmente tenemos 15 ambulancias, con 15 médicos, cada ambulancia tiene un médico, tiene un enfermero y tiene un chofer. Entonces, a partir de mañana vamos a tener 15 ambulancias en la calle. Cuando hay alguien sospechoso o que creemos que tiene sintomatología compatible con COVID, llamamos al 147. Sí. Otro de los
motivo por el cual procedimientos, sí. puede acceder a la atención es que vaya a un centro de salud, pero el centro de salud va a decirle y indicarle cómo tiene que hacer para llegar al angio. Tratamos de no mezclar las cosas, tratamos de crear un centro donde se concentre todos estos casos respiratorios. Entonces, si en el centro de salud le van a aplicar que los síntomas que tiene son compatibles, sospechosos, que se vaya al angio. Y la otra es que... Pero cuando usted dice que se vaya, esto siempre fue muy confuso. Esa persona que tiene sospecha que tiene COVID-19, ¿puede viajar? Sí, puede viajar, por supuesto. Claro. Claro. Puede viajar en transporte público, puede ir tranquilamente. Si Siempre tiene utilizando el tapaboca y todos los recaudos. exactamente. Hay pacientes que viven solos, la ambulancia, tenemos 15 ambulancias, pero tenemos 400.000 habitantes en Exacto. José Cepaz. Sí, Entonces, en algún momento, el abasto, por más que tengas 25, 30, 40 ambulancias, no va a dar abasto en la demanda. no, totalmente, No va a totalmente. dar abasto. Entonces, la ambulancia puede ir a tu casa o vos podés concurrir, si la ambulancia demora mucho, al angio, al hospital angio. Ujú. Ahí vas a ser recepcionado por una enfermera donde te va a hacer un triage, te va a evaluar y te va a pasar con uno de los 4 médicos que está de guardia. Y ahí la van a examinar, la van a revisar, le van a pedir laboratorio si corresponde, le van a hacer un hisopado si corresponde, y si puede ser manejada en forma ambulatoria, se la manejará en forma ambulatoria. Y Ujú. necesita internación, la internaremos. Ese es el algoritmo, esa es la sistemática de tratamiento de este cuadro. Doctor Saavedra, muy amable por habernos atendido, muy claro a la hora de llevarlo esto al llano para que la gente lo pueda entender. Y creo que esta es la primera vez que habla en un medio local aquí en José Cepaz, ¿no? Sí, la primera vez que hablo, por eso no estoy acostumbrado a los micrófonos ni a las cámaras. Yo vengo de la parte privada, no vengo de la parte pública, entonces como que todavía me cuesta expresar, no tengo la agilidad que tienen las personas que están acostumbradas a los reportajes. Yo hablo con los pacientes, pero nunca vi un reportaje, así que por ahí te pido disculpas si por ahí No, pasamos. perfecto, y la verdad que dio una explicación muy clara de todo, bueno, y agradecido por haber aceptado esta entrevista que para nosotros, los que hacemos Darinfo, es muy importante poder llevarle la información correcta y precisa a los vecinos de José Cepaz. Nosotros vamos a tratar de dar un informe, no sé si cada 24 o cada 48 horas de la demanda que vamos teniendo. Es decir, fueron atendidas tantos pacientes en forma ambulatoria, tantos pacientes requirieron internación en sala general, tantos pacientes requirieron internación en aislamiento, o cuántos pacientes requirieron internación en terapia. Eso lo vamos a ir haciendo cada 24 o 48 horas. Vamos a ir viendo la dinámica a medida que pasen los días. Y cuántos pacientes fueron atendidos por las ambulancias. También vamos a dar un parte de eso, como dan en todos los lugares de salud de todos los distritos. Eso lo vamos a ir haciendo, yo no sé si cada 24 o 48 horas, depende de la dinámica que tengamos. Exacto.